Zapata, soy pastor reverendo de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional y le doy la bienvenida a esta serie, Señales antes del fin. Mateo capítulo 24, versículo 6, el Señor Jesús nos habla de las señales antes del fin por la pregunta que le hacen sus discípulos. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor nos dice aquí en Mateo 24, 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor Jesús nos dice que la iglesia va a ver esta situación, porque dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, le está diciendo a la iglesia, mirad que no os turbéis, o no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el Señor aclara allí, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, no es el fin, pero habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bueno, en la palabra de Dios encontramos muchas señales antes de su venida. Yo quiero hablar de unas 40 señales antes de su venida que se han cumplido ya, que ya se han cumplido. Y el Señor Jesús nos habla allí en Mateo capítulo 24, versículo 32. Nos da a entender la palabra de Dios que una de las señales más fuertes es que la higuera florezca. Y todos sabemos que cuando el Señor habló varias veces de la higuera, muchas de esas veces estaba refiriendo al pueblo de Israel, y aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. En Mateo capítulo 24, versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El versículo 34, Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo nos está diciendo allí, Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando está hablando de la higuera, que sus ramas están tiernas, que la higuera está prosperando, tenemos que mirar hacia Israel. Israel es el reloj de Dios, el cumplimiento de las promesas, donde Dios empieza a cumplir las promesas sobre él continuamente. Es una señal para la iglesia. Porque los gentiles, dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces Israel será salvo. El tiempo de los gentiles es el tiempo de la gracia, que no se dejó contar cuánto medía en el templo, tanto en Apocalipsis como en Daniel. Cuando habla Romanos del tiempo de los gentiles, está hablando del tiempo de la iglesia. Esta salvación de Israel, el Señor la traerá después del levantamiento de la iglesia. Allí la palabra de Dios nos dice que cuando Israel florezca, cuando sus ramas estén tiernas, sabed vosotros cuando veis todas estas cosas y conoced que está cerca a las puertas. Y ahí es donde nos dice el Señor, después de hablar de la higuera, que está cerca la venida del Señor. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación en que estaba el Señor Jesucristo hablando, que no iba a pasar hasta que todo eso acontezca, o hasta que la higuera empiece a florecer o empiece a tener sus ramas tiernas. La primera señal que quiero hablar, vamos a hablar primero de Israel y luego el cumplimiento después de todo esto. Una señal que se cumplió hace menos de 80 años fue que Israel nacería en un día. Isaías 66, versículo 8, me dice a mí la palabra de Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día?
¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Todos hemos oído la historia del 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas declararon a Israel como nación. Un poco más de 200 kilómetros de largo por más de 60 kilómetros de ancho, una de las naciones más pequeñas del mundo. Allí apenas estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial con los 6 millones que mató Hitler. Allí que esta guerra dejó casi 50, o dicen algunos libros y algunos escritos, algunas estadísticas, que dejaron más de 50 millones de muertos. 50 millones de muertos, un poco más del país de Colombia, muertos allí por esa guerra, la Segunda Guerra Mundial. Se estaban apenas recuperando de eso, tendrían que 4 años de las cárceles y de toda la persecución de Hitler, y 4 años, 5 años después fue declarada como nación en un día, el 14 de mayo de 1948, fue declarado nación. Sabemos que Israel, pues, es una nación muy pobre, apenas estaba empezando, tenía 19 años en 1967, no tenía muchos recursos según la historia, y todo lo que era Irak, todo lo que es Irak, Egipto y otros árabes, otras naciones, se fueron en contra de Israel, que es conocida como la Guerra de los 6 días. Y sabemos que Israel, una nación tan pequeña, que tan joven, nueva, con apenas 19 años, esta nación de Israel, solo por misericordia de Dios, ganó esta guerra. Le ganó territorio a los egipcios, le ganó territorio a los de Irak, pasaron de especial por poderoso por la mano de Dios, y esto afirmó a Israel de una manera impresionante. Afirmó a Israel, lo pensaron para volverlo a atacar. Sí hay ataques contra Israel y todo eso, pero no de igual manera de unión de varios países para atacarlo como esa fecha. Fue algo impresionante saber que Dios estableció a Israel, nació en un día, y fuera de eso le dio victoria sobre varias naciones, siendo una nación muy joven. Esa es la primera señal. La segunda señal: Dios recoge a Israel de todas las naciones. Dios recoge a su pueblo de todas las naciones. Jeremías capítulo 23, versículo 3 nos dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché, y las haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. Isaías 11:11 también nos dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Emat y las costas del mar, se levantarán pendón las naciones, juntará los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. También Isaías 43, 5 al 6 también nos habla de lo mismo. Pues sabemos que del tiempo desde 1948 hasta el 2010, los judíos, más o menos el regreso de los judíos, tiene una estadística de 6 millones de judíos. Se cree que de Egipto salió, que estaban allí esclavos, 2 millones a 2 millones y medio de israelitas para la tierra prometida, para Canaán. Pues hoy en día hay una estadística de que han regresado más de 6 millones de judíos a Israel en este tiempo, en 50, 70 años. Eso es un cumplimiento profético, pero impresionante, que se está viendo, que se ha cumplido y no se cumplió antes de que Israel fuera nombrado como nación. Se cumple es ahora, en estos 70 años.